Shalom Aleichem, Guten Abend, Moishe aquí, Ben Abraham, transmitiendo desde Ciudad Colón, Cantón de Mora, provincia de San José, República de Costa Rica, en la América Central, en nuestro canal de Wolfdorf, Halajá y Musar. Muchas gracias por acompañarnos. Te recuerdo que este vídeo va a estar disponible muy pronto en nuestro slot de vídeos. Perdón, así pues puedas verlo en su totalidad en caso de que llegues tarde. Agradezco de antemano cualquier pregunta, inquietud, consulta, duda, sugerencia, recomendación y hasta descontento que puedan compartir con este servidor de ustedes a lo largo de la siguiente transmisión en vivo. Nos encontramos hoy ya a 21 del mes de Adar y pues este mes tiene únicamente 29 días, lo cual significa que en ya una semana estaremos terminando el mes de Adar, poco más, y empezará el mes de Nisan. El mes de Nisan es un mes medular, es el mes de la liberación, el mes del fin de la esclavitud, el mes de la redención, donde pues se cumplen las palabras de redención que Hashem le habló a Moshe Rabbeinu cuando aún estábamos esclavizados en Egipto. Hay quienes pretenden desmerecer la esclavitud en Egipto, haciéndonos creer que, pues, quizás lo peor que hacían con nosotros era latigar nuestras espaldas mientras nos ponían a hacer trabajos difíciles. Sin embargo, la definición de trabajo que nos ofrece la Torá, o sea, los sabios entendiendo la Torá, dice que eran en algún momento trabajos sin sentido, trabajos que los egipcios diseñaron para bajar la moral del pueblo judío y por medio de esto socavar su autoestima, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, como pueblo, para luego de eso poder hacer con nosotros lo que les hubiera venido en gana. El faraón dice, actuemos astutamente con ellos. Y el Midrash se esfuerza en explicar qué fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque Joseph era judío y Joseph fue, pues, como queremos decir, virrey de Egipto. Sin embargo, pues lo que sabemos de la historia es no solamente que Joseph era el virrey de Egipto, sino que Joseph era el rey de Egipto y él, siendo una persona leal, con características personales muy nobles, no utilizó esa posición para destronar al faraón, lo cual hubiera podido haber hecho perfectamente, pero Joseph se mantuvo en la posición de segundo del faraón. En esta posesión, pues ya sabemos la historia, manda a traer a su familia que estaba en Eretz Kenán, viene Jacob ya siendo un anciano con sus hijos, sus nietos, y pues se asentan en Goshen. El faraón inclusive le dice a Joseph que si tiene hermanos que sean talentosos, y Joseph le dice claro que sí, por supuesto. Pone a sus hermanos como ministros del faraón a cuidar el ganado de los egipcios, porque para los egipcios cuidar ganado era una abominación, según dice la Torá. Y el pueblo judío pues crece en Goshen. La Torá nos dice que nos aumentamos y nos hicimos fuertes y nos hicimos atzum, orgullosos, y nos esparcimos por todo Egipto. Pero ¿cómo pasa esto? De Goshen pasamos a Egipto, pasamos al resto de Egipto. Pues los egipcios vieron que el pueblo judío era una amenaza, para empezar por la cantidad de niños que tenían que tenían las familias judías. Pues en algún momento los egipcios temieron que la cantidad de niños que nacían del lado de Goshen en algún momento fueran a ser tantísimos más que los egipcios, y pues fuéramos a desplazarlos a ellos de la tierra. No obstante, el pueblo judío no tenía ningún interés de desplazar a los egipcios de la tierra.
Luego vieron que pues éramos diligentes con los negocios y nos preocupábamos de nuestras familias. Los egipcios pues tenían algo muy parecido a lo que pasa ahora, en donde ya no querían tener hijos y la mayoría de los egipcios pues tenían prácticas de alguna forma contra la naturaleza y pues esto les evitaba tener hijos. Tenían esposas de adorno porque sus preferencias eran, por decirlo así, diversas. Y ellos vieron cómo pues nosotros empezamos a tomar relevancia en Egipto, eh, muy a pesar de que nuestro interés no era quedarnos en Egipto bajo ninguna circunstancia. Te recuerdo, si te estás uniendo, pues que puedes hacer tus preguntas, consultas, comentarios. Con eso nos ayudas mucho a crecer. Y también, pues por supuesto, si quieres unirte a la conversación y pues que tengamos esa transmisión en vivo con un poco más de participación, a mí eso me encantaría toda vez que se haga dentro de los parámetros del respeto. Y así las cosas, entonces eh, dice que los egipcios nos vieron y dijeron, wow, o sea, qué bien, qué terror con este pueblo, pero todo bien mientras ellos se queden allá de aquel lado de Goshen, no tenemos problemas, ellos van a seguir cuidando el ganado y pues ahí van a estar bien, ¿no? Pero el temor del faraón que se levantó en Egipto después de la muerte de Joseph y parece como que no hubiera una parece como que no hubiera ahí un intervalo, sí lo hubo. Los sabios discrepan en el entendimiento de este texto y algunos dicen, bueno, no, era el mismo faraón que estuvo durante el tiempo de Joseph, simplemente murió Joseph y el faraón siguió. Otros dicen que fue otro faraón el que se levantó una vez que murió Joseph, tomó el poder. Y asustado por el crecimiento demográfico del pueblo judío, pues pensó, bueno, aquí lo que queda es hacer que se parezcan a nosotros. Esto nos da una tremenda lección de identidad a los judíos. ¿Por qué? Porque esto se lo escuché a Rabbi Netanel del Frankenthal de Mahom Meir. Dice, vení querido judío, trabaja para nosotros, negocia con nosotros, trafica en la tierra con nosotros, pero nada más te vamos a pedir un pequeño favor, que te parezcas a nosotros, que te cortes esa barba, que ya no andes así con ese gorrito en la cabeza, que te quites los peot, etcétera. Y entonces el judío aceptó. El judío dijo, bueno, pues bien, tenemos 200 y pico de años de estar viviendo aquí en Egipto. Egipto se ha convertido en nuestra segunda patria, muy a pesar de que algún día sabemos que tenemos que regresar a lo que será nuestra tierra en Eretz Kenán. Ese fue otro error. El primer error, parecernos a los egipcios, hablar como ellos, comer como ellos, casarnos con sus hijas. Y el segundo error pues fue asumir esta patria egipcia, ¿no? Que algunos quisieron quedarse ahí para siempre. De esto vamos a hablar enseguida. Y este fenómeno de pretender que una tierra que no es nuestra patria, se ha seguido dando. Todavía hay judíos sefardín que anhelan el regreso a Sefarat. Eso no tiene ningún sustento escritural ni ideológico, pero la presencia de judíos en Sefarat pues se mantuvo durante tanto tiempo, pues que algunos judíos ven a Sefarat como su Eretz Israel. Lo mismo pasa con los judíos Ashkenazim, de los diferentes pueblos Ashkenazim. Ellos siguen creyendo que todavía dicen Mein Städtles Belts, sí, y pues es una terrible confusión. Esta confusión yo en lo personal y sin documentación se lo atribuyo al efecto exilio. El efecto exilio nos hace creer que al nacer en estas patrias pues pertenecemos a estas patrias. Sin embargo, no debemos perder de vista el hecho de que en estos países somos nada más invitados y nuestro anhelo debe ser siempre regresar a Israel. Y eso fue lo que le pasó a nuestros ancestros en Egipto. Creyeron que se iban a quedar en Egipto, pues miran, aquí en Egipto nos está yendo bien, ya nos dieron trabajo, ya nos pusieron de ministros, ya hemos llegado a ser vicepresidentes de los diferentes partidos políticos que hay en Egipto. Obviamente no estoy hablando de Egipto. ¿Por qué no quedarnos aquí? ¿Por qué no dejar Israel
para el Yeshuva antiguo y que se queden ellos a él. Pues no, debemos regresar a Israel. Y esto causó que los egipcios, luego de convencernos de que nos pareciéramos a ellos, ahora no les gustamos porque nos parecemos a ellos, porque ya no había diferencia. Ya decían, ¿y cómo sabemos quién es judío y cómo sabemos quién es egipcio? Pues dicen los sabios que nuestro idioma, el hebreo, muy a pesar de lo que digan algunas facciones ultra ortodoxas Haredim, el hebreo fue uno de los factores que nos salvó. También, muy a pesar de lo que digan los que tienen miedo de los movimientos neonazis, nuestros nombres judíos nos salvaron y nuestra forma de vestir también nos aseguró la redención. Nuestra forma de vestir, así como deberíamos vestirnos, nuestros nombres judíos no nos llamábamos ni Andrés, ni Roxana, ni Esteban, nos llamábamos Moishe, nos llamábamos Elimelech, nos llamábamos Yohanan, y mantener nuestro idioma. Es muy curioso que haya facciones ultraortodoxas que se nieguen a utilizar el hebreo. Y no estoy hablando de utilizar el hebreo como una lengua para insultar o como para ir al fútbol o como para ir al cine, no. Estoy hablando de que el hebreo es nuestro idioma, es parte de la Kedushá que el pueblo judío tenemos como una nación, dice la Torá, singular. Tenemos un idioma singular, nombres singulares. Entonces, no veo por qué deberíamos descontinuar el uso del hebreo. Sí, ciertamente el hebreo moderno es un idioma diferente. Aquí hago un paréntesis, porque hay algunos equivocados que andan diciendo que el hebreo moderno, que la Lashon HaKodesh, estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. Y el hebreo moderno tiene muchos préstamos de otros idiomas, por lo cual no deberíamos tal vez ponernos tan meticulosos en cuanto a esto y entender que la Lashon HaKodesh es la Lashon que está en la Torah, la Lashon que está en los Sidurim, por supuesto, de la Gemara. Y siendo la Lashon HaKodesh, a veces utiliza palabras muy fuertes que no voy a decir aquí para que no me bloqueen el vídeo. Pero hay una diferencia muy grande entre el hebreo moderno, que es un idioma más al hebreo de la Torah. Evidentemente no vamos a hablar con el hebreo de la Torah. No obstante, al hablar el hebreo moderno, Ivrit Hadash, como dicen algunos, pues simplemente estamos reforzando nuestra identidad. La identidad también la refuerza el Yiddish, la identidad la refuerza el ladino. Quizás sí, quizás no. A lo largo de nuestros exilios hemos inventado o hemos desarrollado idiomas para comunicarnos entre nosotros con éxito y poder comunicarnos con nuestros vecinos de las naciones en las que somos huéspedes. Pero el hebreo debería seguir siendo nuestro idioma y deberíamos procurarlo porque es nuestro idioma. Es el hablar hebreo, créanme, lo que ayudó a que la Geulá llegara en Egipto. Y entonces, pasando todo esto, los egipcios vienen y ya no les gustamos, ya no les gusta que parezcamos egipcios, ya no gustan de que hablemos egipcio, ya no gustan de que trafiquemos y de que negociemos en su tierra. Y el faraón dice, se parecen tanto a nosotros que no sabemos diferenciarlos. Otro error, los judíos no debemos parecernos a nuestros huéspedes en las naciones en las que estamos. Debemos ciertamente diferenciarnos, porque la Torah nos mandó a ser diferentes. Pero bueno, entonces el faraón dice, actuemos astutamente con ellos, pongámoslos a hacer trabajos, pongámoslos a hacer cosas que no tengan sentido, pongámoslos a hacer un hueco por acá y que lleven la tierra para allá. Y después cuando el hueco esté listo, a que tapen el hueco. Y así vamos a ir bajando su moral, vamos a ir bajando su autoestima como pueblo, al llegar al momento en que vamos a poder poseerlos literalmente. Esa era la idea, poseernos. ¿Cómo se dice? No me acuerdo en este momento de la palabra en español, pero es apoderarse de su mente, apoderarse de su capacidad de entender que también eran seres humanos. Y ahí los egipcios empezaron a tratarnos como muebles. Un egipcio tenía penas por maltratar a un esclavo de cualquier otra nación, porque la esclavitud ha sido una constante a lo largo de nuestras historias, de la historia de la humanidad, e inclusive hoy día hay casos de esclavitud y hay casos en donde
pues empleadores le pagan malos salarios a sus empleados o los ponen a trabajar de más, que es casos de esclavitud moderna, ¿no? Pero los egipcios tenían esclavos de todas las naciones, porque Egipto en ese momento era lo que es hoy Estados Unidos, por comparar algo, era la potencia dominante. Y entonces, siendo que los egipcios tenían esclavos de todas las naciones, tenían leyes que regulaban la interacción de los amos con los esclavos, pero estas leyes no aplicaban para el esclavo judío. Kevin, muchas gracias. Baruch Hashem. Guten Abend. Erev Tov. Estas leyes no aplicaban para los esclavos judíos. Los esclavos judíos eran poco menos que animales en algunos casos y mucho más como muebles. O sea, los egipcios no entendían de humanidad cuando hablaban del esclavo judío. No lo veían como un ser igual a ellos. No, era algo rebajado. Dicen los sabios que en Egipto vivimos la esclavitud más abyecta que un grupo humano haya podido vivir jamás. Fueron 400 años de esclavitud. Fueron 400 años de que se robaban a nuestras hijas para violentarlas. Nos quitaban a nuestras mujeres para violentarlas, después matarlas. Fueron años en los que cada vez que nacía un niño, lo agarraban y lo tiraban al Nilo para que muriera. Y si nacía una niña, se la llevaban para convertirla en objeto de múltiples vejaciones en contra de su humanidad. Y aún estando nosotros trabajando en los pozos de... Gracias, Tadik. Igual para vos, saludos, Kevin. Estando nosotros trabajando en los pozos de barro para hacer bareque, para hacer ladrillos, estando ahí, tiraban los cuerpos de nuestros hijos muertos a las fosas donde se batía el barro. Y no podíamos hacer nada. No podíamos ni siquiera llorar la muerte de nuestro hijo o sacarlo de ahí para ir a enterrarlo como hubiera correspondido. Ese era el tipo de esclavitud que vivíamos en Egipto. Nadie, ningún grupo humano ha vivido una esclavitud así, donde un día un consejero del faraón, porque el faraón era leproso, era un asco de persona, uno de sus consejeros le dijo: para quitarte la lepra tenés que bañarte en la sangre de niños judíos. ¿Y qué creen que hizo el faraón? Empezó a traer niños judíos para degollarlos y poder bañarse en su sangre. Eso dice el Midrash, no lo digo yo. Y ese era el tipo de vida que nosotros vivíamos en Egipto. Cuando leemos en la Torá que el pueblo se levantaba en contra de Moshe Rabbeinu y le decían: queremos comer carne, queremos comer pepinos, recordamos los pescados que de balde comíamos en Egipto. No eran los esclavos judíos los que hablaban, perdón, no era el pueblo judío que había sido esclavizado el que hablaba así. ¿Por qué? Porque el pueblo judío no comía, el esclavo judío no comía carne, no comía pescado, el esclavo judío comía matzah con agua. Eso era lo que había de comer. Y esto pues está bien registrado en nuestros textos. Yo lo repito porque se lo escuché a Rabbi Eli Mansur y también a Rabbi Netanel Frankenthal. Esa era la realidad. Imagínate lo que llegara a tu casa y de mujer, que hay de comer matzah con agua. Y para mañana el desayuno, matzah con agua. Pero es que a la matzah le llamamos hegemoní. Y por eso es que la matzah es tan apreciada para nosotros en esta época del año. ¿Por qué? Porque la esclavitud en Egipto fue algo tan serio que todavía hoy día nosotros, 3.500 años después de haber salido de Egipto, decimos en nuestras plegarias y en nuestros textos y en nuestro cumplimiento de mandamientos, por ejemplo en Shabbat, por ejemplo cuando nos ponemos los tefilín, cuando nos ponemos el talit, cuando vemos los tzitzit, decimos: para que recuerdes que fuiste esclavo en Egipto. Y cuando Hashem empieza a darnos los mandamientos allá por Shemot capítulo 20, dice: yo soy Hashem tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Imagínense lo que es esto. Y ahora que viene Pesaj, vamos a celebrar el Seder de Pesaj con una única kavaná, una única motivación, una única intención: recordarle a nuestros hijos
que fuimos esclavos en Egipto y que si Hashem no nos hubiera sacado de ahí, estuviéramos ahí siendo esclavos todavía. Y también de que en cada generación y generación debe considerarse la persona a sí misma, o sea, al judío, como si él también hubiera sido esclavo en Egipto. Y esto tiene una relevancia, esto tiene una preponderancia, tiene una fuerza enorme. ¿Por qué? Porque aquella persona que dijo que Dios podía levantarle hijos a Abraham aún de las piedras, deberá morderse la lengua donde quiera que esté en el final de los infiernos, cuando nosotros decimos que Hashem nos sacó a nosotros de Egipto, no a nadie más. Puede ser que Mohammed haya tenido una inspiración de alguna forma importante cuando supuestamente Gabriel, que por cierto es el mensajero de Israel, se le apareció y le dio el Corán. Y ellos dicen, nosotros también somos hijos de Abraham. Nosotros judíos podemos decirle tanto a los seguidores del loco esquizofrénico como a los seguidores de Mohammed, otro loco, ¿dónde están las marcas que dejaron los látigos de los egipcios en tu espalda? ¿Dónde dicen ustedes cada vez que cumplen algún mandamiento, si es que lo cumplen, que es en recuerdo de la salida de Egipto? No pueden decirlo, no existe tal cosa. Y entonces los egipcios nos esclavizaron a este nivel vejatorio, abyecto, inhumano, desde todos los puntos de vista posibles. Vienen las plagas. Moshe Rabbeinu se muestra, después de que pasa toda la historia con Moshe Rabbeinu, se muestra al pueblo y les dice, pues ya Moshe Rabbeinu tenía 80 años, después, bueno, a mí me mandó Hashem a sacarlos, ok, ¿y cómo sabemos? Pues traigo este palito que se convierte en culebra y miren, mi mano es leprosa y ahora no, ahora sí, ahora no. Y las cosas se pusieron más difíciles, las cosas se pusieron más complicadas. Después de que Moshe Rabbeinu viene y se entrevista la primera vez con el faraón. Y el faraón le dice, ustedes están ociosos y por estar ociosos es que andan buscando la manera de salir de acá. Entonces lo que necesitan es más trabajo. Y así da la orden de que hagamos ladrillos sin paja. Y empieza el estira y encoge, empieza la épica historia de las 10 plagas, donde cada una de las plagas era una forma de castigar a los egipcios por la forma en la que nos habían tratado. Y la pregunta surge, ¿no podía Hashem haber sacado a los egipcios, a los judíos, no podía Hashem haber sacado a los judíos de Egipto sin, digamos, a la primera plaga? Sí, sí podía, pero era necesario que todo esto se diera, porque el fin de Hashem era que los egipcios reconocieran que Él es Dios. Porque dice, y la nación que los ha esclavizado, yo también la voy a juzgar y los sacaré de ahí con gran riqueza, un juzgador. Y así fue. La noche del primer Seder de Pesach, 4 días antes, Hashem le dice, perdón, al inicio del mes de Nisan de ese año, Hashem le dice, a los 10 días de este mes van a separar al cabrito para el Corbán de Pesaj. Y ya habían pasado todas las 9 plagas anteriores. Podemos decir sangre, ranas, piojos, pústulas, plagas sobre el ganado, granizo, oscuridad, langostas. ¿Cuál me falta? Ayúdenme. Sangre, ranas, bestias salvajes, la mezcla de bestias salvajes. Y finalmente venía la plaga en contra de los primogénitos, la muerte de los primogénitos. Esa es toda una historia. Y el principio, al inicio del mes de Nisan de ese año, Hashem le dice, separa el cabrito, separa un cordero. En el mes de Nisan es el mes del Talé. Las constelaciones no se llaman así por casualidad. La mayoría de civilizaciones
reconocen que la constelación, o por lo menos de los pueblos semito-cananeos, también los europeos, los descendientes de Jafes, reconocen estas constelaciones con nombres similares. Y la constelación que empezaba a regir en Nisan era la constelación de Talé, la constelación del carnero, o como le dicen hoy día, Aries. Y entonces Hashem le dice al pueblo judío, el 10º día de este mes, agarren un cordero o cabrito, o sea, un talé, y cuídenlo, porque este animalito tiene que estar sin defecto para el 14º día, para degollarlo. Cuando los judíos pasaban con los cabritos que habían ido a buscar para cuidarlos en su casa, los corderos, los egipcios les decían, ¿qué van a hacer con ese animalito? Y los judíos decían, pues lo vamos a tener en la casa durante los próximos 4 días. Sí, pero ¿para qué? Pues para matarlo, para degollarlo, para poder hacer corbán de Pesach para Hashem. Y el cordero era uno de los dioses de los egipcios. Los egipcios adoraban prácticamente a todo. Toda la creación era objeto de adoración para los egipcios. Decían, no, no puede ser. Ya aquí sí es cierto que no van a poder porque estamos en el mes de Nisan, es el mes de la primavera, es el mes del ascendente de la constelación del Cordero, del Talé, y pues no, es imposible que ya algo va a pasar con los judíos, algún hecho sobrenatural va a impedir que los judíos el día 14 del mes de Nisan maten a nuestro Dios. Y el 14 de Nisan de ese año, los judíos nos graduamos como asesinos de dioses. Porque más adelante en la historia iba a venir una persona que se iba a identificar a sí mismo como Dios. Pues no fuimos nosotros los que lo matamos, en realidad fueron los romanos, pero murió por incumplir la ley. Que por cierto era un tipo que también se creía cordero. Hay toda una ¿cómo se dice? Un portento acá en el hecho de que en Pesach hayamos matado un cordero y que muchos siglos después un hombre que se creía cordero aparentemente también haya muerto en Pesach. Todo un tema. Entonces, los egipcios no lo podían creer. Los egipcios decían, ¿cómo es posible? Los judíos mataron a nuestro Dios y agarraron de su sangre y la pintaron en las jambas de la puerta y en el dintel. Dice Rashi, estábamos leyendo el otro día, Rashi, no, Rabbi Eliezer Hagadol, en el Pirkei de Rabbi Eliezer, que no pusimos la sangre por fuera para que los egipcios no supieran dónde había judíos y dónde no, sino que pusimos la sangre por dentro. Y esto era un milagro, porque pues, evidentemente Hashem iba a ver la sangre e iba a saber dónde había judíos. Durante los 3 días de oscuridad, los judíos que no querían salir de Egipto murieron de forma milagrosa. Y esos 3 días los utilizamos para poder enterrarlos, para que los egipcios no vieran que también nosotros estábamos siendo disciplinados con esta plaga. El día 14 de Nisan hubo un incidente que se conoce como la guerra de los primogénitos, porque los egipcios sabían que los primogénitos iban a ser disciplinados, o sea, iban a ser la causa de este castigo al final. Y se levantaron en una guerra civil contra el faraón y le dijeron, deje que los judíos se vayan, porque si no vamos a morir todos, va a acabarse el pueblo egipcio por su testarudez, por la dureza de su corazón. Y hubo una guerra significativa en donde también hubo muchos muertos, muchos de estos egipcios también. Y el 14 de Nisan se da la liberación, como dice la Torá. Hashem mismo, no un ángel, ni un enviado, no un profeta, no un seraf, sino que Hashem mismo fue y nos sacó de Egipto. Esta afirmación, entendida en la Torá, os parece muy, de alguna forma metafórica. Hashem hizo todo para que nosotros saliéramos de Egipto, pero ciertamente era Hashem el que tenía que ir a sacarnos de Egipto. Porque el nivel de esclavitud al que habíamos sido sometidos durante estos 400 años, necesitaban que Dios mismo viniera y nos sacara de ahí. Necesitábamos un hecho sobrenatural
en contra de todas las reglas de la naturaleza, para así poder salir de Egipto. ¿Por qué era lo que decían las naciones cuando los judíos salimos de Egipto? Todas las naciones pensaron, es imposible, porque créanme que todas las naciones se dieron cuenta, nuestra esclavitud fue algo sonado. ¿Por qué? Porque Egipto era el centro del mundo en aquel momento. Y las personas venían a Egipto y decían, mire, ¿y esto qué es? Ah, eso es un judío. ¿Y qué es? ¿Qué es un judío? Ah, es un esclavo ahí desgraciado que tenemos, que lo hacemos como nos da la gana, lo usamos como queramos, lo matamos cuando queramos, nos comemos su carne si queremos. Ah, no vale nada, eso es peor que un animal. Entonces la esclavitud nuestra en Egipto fue algo que fue de conocimiento global en aquel momento, lo que era el mundo conocido. Y la gente decía, es imposible que los judíos salgan de acá, es imposible que este pueblo se subleve, es imposible que puedan levantarse de alguna forma y luchar por su libertad. No va a suceder. Se necesita un Dios para que esto suceda. Y eso fue lo que sucedió. Dios mismo vino a rescatarnos, vino a redimirnos, vino a liberarnos de la esclavitud en Egipto. El hecho de la salida de los judíos de Egipto fue algo tan sonado que la gente no lo podía creer. Y no fue sino hasta el Kiryat Yamsuf, la partición del Mar de los Juncos, que las personas empezaron a decir, oh, wow, sí, los judíos salieron de Egipto. No puede ser, es imposible. Cuenta el Midrash de cierto rey que no creía esta historia. Y entonces mandó a un retratista y dice, vamos a ver, vaya, busque cómo es este hombre divino que sacó a los judíos de Egipto, su líder, Moshe Rabbeinu, que no podían creer que algo así pudiera haber sucedido. Dice, mire, pues sí, aquí está. Este hombre tiene lo que se necesita para haber sacado a los judíos, para haber sido el intermediario, para haber sido la herramienta que Hashem utilizó para esta tarea titánica que era devolver la libertad. De aquí es que celebramos la fiesta de Pesach y los 7 días de Matzot, 7 días en los que no se come leudo, para recordar que salimos con el pan y no pudo fermentar, entonces tuvimos que hacer tortas ácimas, dice la Torah, panes en levadura, para llevarlo para el camino. No podemos tener ningún tipo de leudo durante los 7 días de Pesach, de Matzot. Y es de suma importancia que ya desde ahorita todos los que pues practicamos el judaísmo empecemos a limpiar nuestras casas. La Rija Kadosh Rabbi Yitzhak Luria dice que la persona que limpia su casa de Hametz meticulosamente se le asegura un año sin pecado. Y por alguna razón el leudo, Hametz, es comparado con el pecado. Porque un poquito de Hametz puede hacer que se fermente toda la masa. Y el pecado también, la transgresión, la rebeldía en contra de los mandamientos hace que una pequeña transgresión se convierta en algo muy grande. Entonces, figurativamente, o sea, físicamente, prácticamente sacamos el Hametz de nuestra casa, todo aquello que leude, pero también estamos sacando el Hametz de nuestro corazón, estamos limpiándonos también para poder celebrar la festividad de Pesaj como es debido. El día 14 de Nisan, perdón, el día 14 de Nisan es el límite que tenemos para sacar el leudo. Pero este año, debido a que la festividad de Pesaj empieza después de Shabbat, pues debemos efectuar algunos cambios que son sumamente importantes. Número 1, la destrucción del Hametz se hará el viernes antes de Pesaj. Esto en fechas es el viernes 11 de abril, antes de la tercera hora. Esto lo vamos a confirmar oportunamente. Antes de la cuarta o quinta hora más bien, debe destruirse el Hametz. La búsqueda del Hametz se hará el jueves 10 de abril al anochecer. Inmediatamente después de la plegaria de Ma'ariv, no se hace nada sin antes empezar la búsqueda del Hametz para su posterior destrucción el viernes. Estoy empezando de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque utilizo el Shabbat que está antes de Pesaj como referencia, el Shabbat Agadol.
Entonces, el 10 de Nisan, perdón, el 10 de abril, 12 de Nisan, es el ayuno de los primogénitos. Ya para este día todo tiene que estar cacherizado, todo tiene que estar listo para recibir la festividad. La limpieza de Pesaj uno la hace pues con más rigor en los lugares en donde se almacena comida. Sin embargo, es bueno limpiar toda la casa para asegurarse de que no haya hametz en nuestra posesión, perdón. La misbah, el mandamiento dice, Bali Rae y Bali Matze. No se verá hametz en su posesión, no se hallará hametz en su posesión. Puede ser que el hametz no se vea, pero si empezamos a buscarlo, a lo mejor encontramos. Entonces es importante que todo lo que sea considerado nuestra posesión esté libre de hametz. Ahora, de esto estoy hablando de hametz verdadero, lo que es productos y subproductos de las 5 especies de grano mencionadas en la Torah: avena, trigo, espelta, centeno. Avena, trigo, espelta, centeno y cebada. Esas 5 son especies de granos que son hametz de fijo, que si tenemos algún producto, subproducto de ellas, se considera hametz. Esto debe ser destruido. Hay que sacarlo de la casa. Si la cantidad de hametz que uno tiene, pues significaría una pérdida monetaria importante al destruirlo, pues entonces se le puede vender a un goy. Sobre eso vamos a hablar más adelante en posteriores entregas. Pero entonces la idea es que todo esto que es hametz vadai debe estar ya consignado fuera de la casa o debe estar vendido, debe habérsele puesto a un no judío en su posesión con todas las de ley. Es decir, si yo le vendo 1 kilo de trigo al no judío por motivo de que no puedo tenerlo en Pesaj, ese kilo de trigo le pertenece al no judío y puede él disponer de este trigo según le sea conveniente. Lo mismo aplica para bebidas espirituosas que son producto de los 5 especies de cereales. Productos como kitniot, perdón, u otros, pues ciertamente no son hametz vadai, pero pueden ser hametz. Simplemente los almacenamos en un lugar al que no tengamos acceso. Nosotros que seguimos la halajá, la costumbre como ashkenazim, no comemos kitniot durante la festividad de Pesach, los 8 días de Pesach. Y esto aplica para todo tipo de granos, frijoles, arroz, caraotas, porotos, lentejas, garbanzos, arvejas, qué sé yo. Todo esto nosotros no lo consumimos por una tacanada de los sabios. Y pues los que vamos con la halajá como ashkenazim debemos ser cuidadosos en esto. Tampoco maíz. Por cierto, por aquello de que hay alguien que, no, sí, el maíz se puede comer, pues no, nosotros nos abstenemos de esto. Entonces, siguiendo con la cronología, el día 10 de abril es el ayuno de los primogénitos a partir del amanecer, a partir de la salida del sol y hasta la salida de las estrellas. Es bueno aprovechar este día propiamente para poder terminar las limpiezas, el libún y la hagalá de los utensilios que se van a utilizar para Pesach. La destrucción del hametz se hace el viernes 11 de abril por la mañana, antes de la tercera o cuarta hora. Eso, insisto, lo vamos a estar comunicando oportunamente para todos aquellos interesados. El Shabbat es un Shabbat interesante porque vamos a poder comer hametz hasta cierta hora en Shabbat. En Shabbat vamos a poder disfrutar de hametz hasta la tercera o cuarta hora, quinta hora, no estoy seguro, después de la salida del sol. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con los tiempos porque después de cierta hora en este Shabbat ya no se puede tener hametz y se considera una transgresión. Se considera una transgresión real de las obligaciones de Pesach. Y si bien es cierto, lo prohibido es tener hametz durante la festividad, pues ya a partir de cierta hora, por tacanada de los sabios, ya no es bueno que haya leudos en la casa ni ninguna sustancia leudada. Este Shabbat, muchas gracias por los likes, Ruth, de verdad. Este Shabbat vamos a disfrutar de las comidas del Shabbat quizás un poquito más temprano. Esto yo lo estoy diciendo por lo que yo aprendí de mi rabino. Si hay alguien que lo haga diferente, pues está en todo su derecho de hacerlo diferente y cada quien debe seguir su costumbre. Esto es imperativo. Pero
para ahorrarnos problemas, pues en Shabbat lo que hacemos es que simplemente adelantamos todo. Pues evidentemente vamos a tener que rezar Shacharis más temprano, la plegaria de Musaf más temprano. Hacemos la seudá, que usualmente se divide lo que, lo que comeríamos. Nosotros acostumbramos a comer ciertas cosas. Y un día de esos, hace tiempo nos enfrentamos a la pregunta, bueno, ¿y si hacemos chulent? Si hacemos chulent para este Shabbat que es Erev Pesach y hacemos chulent con frijoles, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Porque ya después, pues la olla va a quedar ahí y los frijoles, ¿qué pasó? Bueno, pues simplemente sabemos que los frijoles no son Hametz Badai, son Safek, y pues cada quien va a disponer de sus utensilios de una forma tal en la que esto signifique que no vamos a tener ningún tipo de provecho de lo que sea que quede ahí en esa olla. Tal vez hacer menos chulent de lo normal para que así se gaste todo. Y este procedimiento se hace en la ciudad Sheni, o sea, donde vamos a comer pan con lo que sea la vianda. Hacemos el kiddush, hacemos una pequeña pausa para recitar Birkat Hamazon por este poquito de comida que disfrutamos. Esperamos unos cuantos minutos, volvemos a lavarnos las manos, hacer el Tilat Yadayim para comer pan, para recitar la braja Hamotzi. Comemos pan y ya está la ciudad Shelishi. Todo esto ojalá antes del mediodía, ¿sí? Y después del mediodía nos sentamos a esperar a que llegue la noche, a que llegue el ceder. Es muy importante hacer notar que la plegaria de Minja, en la plegaria de Minja, inclusive que vamos a leer la Haggadah en la noche nuevamente, es nuestra costumbre que en la plegaria de Minja leamos de la Haggadah desde Abadim Hayinu hasta, creo que hasta Behol Dorvador, si no me equivoco, en la Haggadah. Desde fuimos esclavos en Egipto, para el faraón en Egipto, hasta en toda generación y generación debe considerarse, etcétera, etcétera. Una cuestión muy interesante, pero esto es para darle relevancia a este Shabbat. ¿Por qué? Porque el Shabbat antes de Pesach, inclusive que sea el día antes de Pesach, se conoce como Shabbat Hagadol. Y este Shabbat Hagadol pasó a la historia como algo importante. Shabbat Hagadol fue 10 de Nisan aquel año, el año en que celebramos el primer Seder de Pesach. Y ese Shabbat Hagadol, 10 de Nisan, fue cuando separamos el cordero para hacer el Corbán de Pesach 4 días después. Entonces, para darle relevancia a este día de Shabbat Hagadol, porque este día, este Shabbat Hagadol, no tiene maftir, no tiene una lectura especial en la, ¿cómo se llama? En la Haftará, nada. Simplemente decimos, hoy es Shabbat Hagadol, pero para darle esta importancia, esta relevancia, de que es una fecha tan importante, pues entonces leemos esta parte de la Agadá de Pesach en la plegaria de Minjá, en la posición en la que usualmente se leería la Torá, hay que leer la Agadá de Pesach. Entonces, así las cosas. Y por supuesto, después de esto ya, una vez que anochece, nos preparamos para el Seder. La Havdalah, cuando caemos de un Shabbat a un Yom Tov, no hacemos Havdalah normal de Hinekel Yeshuati Eftah Belo Echad Ki Oziv Simbraska Vaihilishka Hashem Vaihilishua y Shavte Ma'eser Ben Haishua Hashem La Ashua Adam Hawijate Hasela, sino que hacemos Havdalah en Kiddush. Y hay que prepararse para esto, porque la vela de Havdalah que se usa para ese día no se puede apagar. No apagamos fuego en Yom Tov y terminamos Shabbat y empezamos Yom Tov inmediatamente. Entonces vamos a hacer todo, no se dice la braja de Besamim, no se dice porque pasamos de Shabbat a Yom Tov, pero sí hay que hacer la bendición a Meorei Haesh, creador de las iluminaciones del fuego, porque ya a partir de, ya en el Yom Tov podemos encender fuego de una llama preexistente. Esto me recuerda otro detalle que es sumamente importante. Hay que dejar una vela de Iskor encendida desde el viernes, antes de que empiece Shabbat. Hay que dejar una luz, una vela de la cual podamos tomar fuego para encender fuego posteriormente. ¿Por qué? Porque una vez que termina el Shabbat y hacemos Abdalá, hay que encender velas del Yom Tov y hay que tal vez encender la cocina para hacer alguna comida o algo ahí que haya que preparar para el Seder.
Entonces, si no dejamos de dónde encender el fuego, tendríamos un poquito de problema porque no podríamos cocinar, no podríamos encender las velas. Entonces la Havdalah se hace así en el Kiddush. Cuando recitamos el Kiddush, hay una afirmación que se dice que santifica, hace separación entre la santidad del Shabbat y la santidad del Yom Tov. En Kedushat Shabbat, ve Kedushat Yom Tov, etcétera, etcétera. Entonces ahí hacemos Havdalah en el Kiddush y las damas podrán encender las velas de Yom Tov. No hay ningún problema. De hecho, nuestra costumbre es encender las velas del Yom Tov hasta que vamos a decir Kiddush en caso de que el Yom Tov no caiga en Shabbat. Esto es algo que yo creo que he dicho en en todas las intervenciones que hago sobre Yom Tov, hago esta mención. ¿Por qué? Porque hay personas que se apresuran y empiezan a encender las velas del Yom Tov antes del Kiddush, o sea, como si fuera Shabbat. Y esto imposibilita muchas cosas, digamos, en el sentido de la observancia y la rigurosidad que aplican para el Yom Tov. Ya una mujer que encienda las velas del Yom Tov, por ejemplo, antes de la puesta del sol, en un Yom Tov que cae entre semana, está recibiendo sobre ella todas las restricciones del Yom Tov y tal vez necesitaba un poquito más de tiempo para terminar algo. Digo yo, una señora, porque las señoras son las que encienden las velas. Entonces siempre es mejor esperarse tantito. La práctica es lo que hace estas cosas y estas cosas se practican por medio del convencimiento. Si vos vivís en una comunidad donde se acostumbra a encender las velas del Yom Tov que cae entre semana en la puesta del sol, pues vas a tener que seguir haciéndolo así. Pero yo sí puedo decir que de mi rabino no solo aprendí, sino también que él en particular me defendió en una situación en donde se cuestionó este procedimiento y el rabino fue el que dijo, pues si yo le enseñé, sí, entonces si yo le enseñé, él está haciendo, que está hablando de mí, él está haciendo lo que yo le enseñé. Baruch Hashem, eso pues debe ser, espero que me sea contado como algo bueno en mi vida. Así las cosas. Ya entramos al Seder. El Seder tiene sus particularidades de Kadesh, Urhatz, Karpas, Yahatz, Magid, Roxá, Motzi, Matzá, Zafon, Korek, Shulchan, Orek. Ya se me olvidaron las otras. Zafon, Korek, Shulchan, Orek, Nirza, Baharek, Nirza. Zafon, Korek, Shulchan, Orek. Esta fue la parte del Afikoman, el Birkatam Alel, así. Pare. Alel Nirza, sí. Y entonces vamos a analizar cada una de las partes del Seder. Me da pena no acordarme de esto, de verdad que sí, me da mucha pena. Después de Shulchan Orech, Barech, Barek Safun Haler Nirza. Ya me acordé. Barek Safun Haler Nirza. Esas son las partes del Seder. Y las vamos a ver una a una, con el favor del cielo, lo que se hace en cada parte del Seder. Sí, el Todopoderoso, en su infinita misericordia y sabiduría, nos lo permite y nos da vida. Vamos a leer la Haggadah mientras explicamos, con el favor del cielo, lo que va hablando la Haggadah. Muchas gracias por su compañía hasta ahora, a todos los que nos dieron like, a todos los que reaccionaron, infinitas gracias. Nos preparamos ya para el Shabbat y pues Besrat Hashem, nos veremos en la próxima entrega. Hasta entonces, Besorot Tovot Yeshut Nechamot Parnasat Tova Kalkala Rebajá Bekol Tov Alenu Bekolam Bnei Israel. Shabbat Shalom.